Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 49, Colmena. A Izuku no le gustaba ser famoso. Lo volvió paranoico. Agachaba la cabeza cada vez que se cruzaba con alguien, aunque sabía que, si los vídeos que circulaban eran suficientes para identificarlo, la policía ya lo habría arrestado. O lo intentarían. Probablemente no tendrían mucho éxito debido a todo el asunto de que es Kirkles, pero haría que su madre se preocupara y, aunque ella lo ayudara, ella no querría que él se preocupara por preocuparla a ella, él todavía estaba preocupado por eso. ¿Qué? Fue preocupante. De todos modos, estaba paranoico. Cada vez que alguien lo miraba, estaba convencido de que iban a acercarse a él y preguntarle si era Viridian. Lógicamente, sabía que probablemente no sería el fin del mundo, aunque fuera reconocido, pero no quería decepcionar a nadie. Por lo que había visto en línea, todo el mundo pensaba que Viridian era un malvado justiciero que andaba golpeando a tipos 3 veces su tamaño y mantenía su peculiaridad como un misterio para mantener a los villanos adivinando. Sabía que probablemente no era saludable llevar la cuenta de la cantidad de teóricos de YouTube que ya habían hecho vídeos de especulaciones sobre su peculiaridad, así que obviamente no les estaba prestando atención. Ese número era 3, por cierto. Las teorías más populares que Izuku había visto eran una especie de capricho de velocidad o análisis, ambas corroboradas por la policía y las especulaciones de héroes, que casi lo habían arrojado a un ataque de pánico total cuando se enteró. Izuku no sabía por qué fue tan impactante saber que la policía tenía un expediente sobre él. Tenía sentido, ya que era un justiciero, o actuaba como tal al menos, incluso si estaba usando un tecnicismo que nadie conocía, pero él simplemente no había pensado que era lo suficientemente importante como para hacer un archivo sobre. Eraserhead probablemente se molestaría si escuchara a Izuku hablar así, algo sobre el niño problemático que no conoce su propia bahía nuevamente o algo así, pero, de nuevo, Eraser probablemente también se enojaría si supiera lo que Izuku planeaba hacer en este momento. Bueno, lo perdonaría cuando todo saliera bien, con suerte. El problema de rastrear y capturar una abeja viva del enjambre de Queen Bee era que cada vez que Izuku las había visto hasta ahora, las abejas ya estaban haciendo lo suyo e inyectando disparadores a personas al azar, por lo que Izuku realmente no tenía idea de lo que estaban haciendo. Hizo cuando no estaban inyectando personas. ¿Dónde pasaban el rato? ¿Simplemente volando? ¿O la abeja reina los hizo cuando los necesitaba para no tener que preocuparse de que los descubrieran mientras estaba inactiva? ¿Cómo los hizo ella, incluso? Izuku estaba trabajando actualmente en la suposición de que Queen Bee los hizo con su peculiaridad, en lugar de a mano, porque eso parecía estándar para la mayoría de las peculiaridades que implicaban la creación de otra conciencia. El héroe principal que estaba usando como ejemplo para su teoría era Ectoplasm. Sus clones estaban hechos del ectoplasma que producía su cuerpo, pero eran capaces de actuar de forma independiente al igual que las abejas del enjambre, pero eso significaba que había un límite en la cantidad de clones que podía producir al mismo tiempo. Sin embargo, las abejas parecían funcionar de manera ligeramente diferente a los clones del ectoplasma, en el sentido de que había muchas más, pero todavía existía ese límite teórico con el que se encontraría la abeja reina, dependiendo de lo que usara para hacer las abejas. Ya sea que usara los nutrientes en su cuerpo, los metales a los que tenía acceso físicamente, o incluso solo su grasa corporal o resistencia, eventualmente se agotaría, pero dado que la abeja que él había examinado no se había convertido en nada cuando estaba dañada, Izuku asumió que una vez que se creaba una abeja, ya no necesitaba ningún aporte de su peculiaridad para mantenerla viva. Eso significaba que la opción más inteligente sería crearlos en pequeñas cantidades y almacenarlos en algún lugar hasta que los necesitara. Debido a que los robots parecían abejas y parecían actuar como ellas en su mayor parte por lo que había visto Izuku, era lógico suponer que tenía que haber algún tipo de colmena donde Queen Bee pudiera mantener las que ya había hecho cuando ella no los estaba usando. Las abejas eran un insecto natural y los observadores en realidad no podrían decir que eran robots creados por caprichos a menos que mirasen demasiado de cerca, por lo que el curso de acción menos sospechoso sería tenerlos al aire libre como cualquier otra colmena para que pudieran esconderse a plena vista. Cuando se dio cuenta de esto, Izuku, por supuesto, había pirateado todas las bases de datos de los servicios de exterminador y examinado los enjambres que se habían informado en los últimos meses.
Solo prestó atención a los resultados donde el exterminio había fallado, luego priorizó las colmenas restantes en función de la cantidad de veces que la gente había intentado deshacerse de ellas, ya que los robots probablemente eran inmunes a los venenos que matarían a las abejas reales. Izuku había pasado los últimos 3 días deambulando, visitando cada uno de esos lugares y usando su computadora portátil para buscar la señal inalámbrica que las abejas usaban para comunicarse entre sí. Por eso, cuando Denki le preguntó si estaba lo suficientemente curado para pasar el rato, Izuku sugirió inmediatamente ir al restaurante al que habían ido hace unas semanas. Realmente no debería haberse sorprendido al encontrar al restaurante en su lista de búsqueda, considerando que Denki había dicho que los dueños no habían podido encontrar la colmena y deshacerse de ellos, pero bueno. Al menos con Denki tenía una buena excusa para quedarse en el restaurante el tiempo suficiente para realizar su búsqueda. Algunos de los otros lugares que había probado habían sido, bueno, mucho más incómodos, por decir no menos. Hubo uno en el que había recurrido a esconderse en el techo, en lugar de tener que hablar con los residentes del edificio de apartamentos. Afortunadamente, esas abejas habían sido normales, al igual que todas las demás que había revisado, por lo que no había tenido que quedarse más tiempo del necesario. Izuku se apresuró a entrar al restaurante unos minutos tarde y miró impotente a su alrededor hasta que escuchó a la camarera que les había servido la última vez riéndose suavemente de él. Lo siento. Izuku apretó la bolsa de su computadora portátil más cerca de su pecho y trató de parecer lo más pequeño posible. Los recuerdos de la risa de Kat-chan resonaban en su cabeza. Tu nombre es Kotaku, ¿verdad? Se supone que debo reunirme con un amigo, él es, bueno, ya sabes quién es, obviamente, viene mucho aquí, pero, te voy a interrumpir allí. Kotaku puso su ojo visible en blanco. El coqueto está ahí. Izuku miró hacia donde estaba señalando y casi se derritió de alivio cuando vio a Denki saludándolo con una gran sonrisa en su rostro. Muchas gracias. Siento mucho molestarte. Kotaku resopló suavemente mientras corría hacia Denki, quien empujó un batido hacia él tan pronto como se sentó. Oye, ya ordené para ti. Espero que te guste la frambuesa, quería traerte algo tan dulce como tú. Izuku se rió y puso los ojos en blanco. Tus frases para ligar están mejorando. No por mucho, pero aún así, supongo que es una mejora. Denki se rió afablemente. Gracias, amigo. Yo, terminé investigando lo que dijiste. Ya sabes, héroes que usan el coqueteo como arma. Era una madriguera de conejo profunda para caer, pero resulta que más héroes que solo Nick lo usan. No puedo dejar de ver todas sus entrevistas y ver cómo interactúan con la gente. Todavía no sé cómo voy a aplicar algo de eso en una pelea, pero es genial. Izuku sonrió mientras su amigo comenzaba a hablar cada vez más rápido, lo que a menudo era la mejor indicación de que Denki estaba realmente emocionado por algo. Era un hábito que Izuku había adquirido desde que empezaron a salir. Por mucho que a Denki le gustara bromear acerca de ser estúpido, una vez que encontraba algo que le interesaba, no le tomaba mucho tiempo convertirse en un experto. Izuku pensó que era genial. Era un poco como él con las peculiaridades. Entonces, ¿te estás recuperando bien?, preguntó Denki. Tus heridas eran un poco malas, realmente no. Izuku negó. Quiero decir, no estaban tan mal, no es que no estén curadas. Quiero decir, entiendo que se veía mal, pero quiero decir, mamá se dio cuenta de que estaba enfermo, así que, creo que es un poco extraño, dijo Denki lentamente, que te lesionaste mucho haciendo parkour la misma noche en que el nuevo vigilante se volvió viral. Se necesitó todo el autocontrol de Izuku para no congelarse como un ciervo en los faros. Él lo sabía. Pero si lo hiciera, ¿realmente sería tan malo? Sí. Sí lo sería. Si Denki supiera que es un justiciero, estaría muy preocupado y trataría de hacer que se detuviera, pero Denki tenía una mente mucho más abierta que sus antiguos compañeros y se estaba preparando para UA, por lo que podría intentar convencer a Izuku de que pruebe el examen de ingreso y convertirlo en un héroe legal. Izuku no creía que fuera capaz de manejar eso. Finalmente estaba llegando al punto en el que su deseo de morir pasaba la mayor parte del tiempo tranquilamente en segundo plano la mayoría de los días, y algunos días no estaba allí en absoluto, pero si tuviera que hacerse ilusiones, solo para que se desvanecieran de nuevo porque era tan inútil. No era lo suficientemente fuerte para manejar eso. Entonces se rió Bilirian. ¿En serio? ¿No tiene un capricho de velocidad o algo así? Quiero decir, huye de todos esos héroes, eso es lo que pasa, amigo, dijo Denki. Nadie sabe realmente cuál es su peculiaridad, y sabes que nadie va a asumir que un vigilante rudo no tiene peculiaridades.
Bueno, no sé qué decirte. Izuku lo intentó. Me lastimé por el vidrio, no por las espinas. Tú lo sabes. Y además, vi esos vídeos. ¿Endeavor no prendió fuego a ese pobre tipo? Probablemente terminó en el hospital después de algo así, no con quemaduras en su mayoría leves. Denki frunció el ceño, supongo que realmente no había pensado en eso, lo siento. Izuku suspiró aliviado por dentro, pero pensó que sería mejor distraerlo de ese hilo de pensamientos antes de que pudiera encontrar los agujeros en las excusas de Izuku. Quizás si mencionara uno de los temas en los que Denki tendía a concentrarse demasiado. Entonces, ¿estás aprendiendo mucho de los electricistas de tu tienda? Preguntó Izuku. Denki se animó. ¿Sí? Es bastante genial. He estado aprendiendo todo sobre estos diferentes tipos de corrientes y Izuku sonrió levemente y sacó su computadora portátil mientras Denki comenzaba a divagar. Lo siento, olvidé hacer esta tarea y vence hoy. ¿Te importa si trabajo en ello mientras hablamos? No hay problema. Denki le dio un pulgar hacia arriba e Izuku encendió su computadora mientras su amigo comenzaba a divagar de nuevo. Izuku ocasionalmente agregaba una idea para un elemento de apoyo o hacía una pregunta sobre lo que Denki estaba hablando, pero principalmente lo usaba como una oportunidad para buscar la señal inalámbrica que emitían las abejas. Honestamente, no esperaba encontrar nada. De hecho, estaba empezando a pensar que esta pista en particular era un busto y que iba a tener que encontrar otra forma de capturar una abeja. Por eso fue una sorpresa cuando consiguió encontrar algo. Los ojos de Izuku se abrieron un poco y se las arregló para pasarlo como si estuviera sorprendido por algo que Denki había dicho, pero su mente estaba corriendo mientras miraba alrededor del restaurante. Ahora que los estaba buscando, era fácil ver el ligero movimiento en las esquinas superiores de la habitación donde colgaban pequeñas cantidades de abejas robóticas, lo que no era un comportamiento normal para las abejas reales. Izuku dejó escapar un suspiro lento. Había encontrado la colmena. Capítulo 50, Salta. Izuku puede haber parecido tranquilo por fuera, pero por dentro estaba entrando en pánico. Por un lado, fue muy bueno haber encontrado la colmena porque eso significaba que podía capturar a una de las abejas y ver si tenía más suerte haciéndolas, pero por el otro, en realidad no había estado esperando encontrar la colmena. El primer día que había mirado, seguro, había estado esperando encontrar algo y por eso había traído una caja bento para contener a la abeja, pero luego mamá había perdido el suyo y necesitaba algo para poner su almuerzo e Izuku no lo usaba. Ni siquiera lo pensó antes de entregarle el suyo, lo que significaba que a pesar de que había escrito un programa que básicamente actuaba como miel virtual para atraer una abeja, no tenía forma de contener una. Pero, bueno, en realidad nunca había tenido las herramientas para tener éxito como justiciero, ¿verdad? Básicamente, simplemente había salido y lo había descubierto mientras usaba todo lo que podía encontrar, así que, Izuku miró alrededor del restaurante. ¿Qué podría usar? Tenía que ser fuerte, ya que la abeja podría intentar escapar y, dado que estaba hecho de forma peculiar, lo más probable es que fuera un poco más fuerte que una abeja típica, por lo que cualquier plástico estaba fuera. Podría atrapar a la abeja entre la mesa y su vaso de batido, pero entonces no podría llevarlo a ningún otro lugar, lo que no sería bueno si la colmena lo registrara de alguna manera como una amenaza. No fue tan estúpido como para llevárselo a casa, esas cosas probablemente tenían rastreadores, pero si al menos pudiera poner un poco de distancia entre él y la colmena, sería mejor que nada. ¿Y qué? Los ojos de Izuku se fijaron en los pequeños saleros y pimenteros de vidrio que estaban al lado de las servilletas y gruñó internamente. Mamá estaría tan enojada. Si hiciera lo que estaba pensando, no sería un cliente muy educado, pero si no lo hiciera, no sería un justiciero muy educado. ¿Por qué tuvo que tomar este tipo de decisiones? Y no podía simplemente tirarlo por toda la mesa. Denki, la camarera, todos en este restaurante pensarían que estaba loco. Y por cierto que sea, probablemente no era la mejor idea admitirlo. ¿Estás bien, Izuku? La voz de Denki lo sacó de sus pensamientos y miró hacia arriba para ver a Denki mirándolo con preocupación. Está bien si te estaba aburriendo. Sabes que puedes decirme que me calle, pero estás mirando la sal como si te ofendiera personalmente. ¡No! ¿Estás bien? Estoy bien. Izuku agitó sus manos frenéticamente. Es solo, no es. Bueno, es un experimento. ¿Mirar la sal es un experimento? Denki arqueó una ceja con escepticismo. Izuku hizo una mueca, ¿no? Pero estaba pensando en como decías, con losiones y como el agua es polar, la sal conducirá la electricidad. Quizás.
Lo siento, probablemente sea realmente tonto. Denki sonrió. No, estás bien. Vamos a intentarlo. Espera, ¿qué estamos intentando de nuevo? No estoy muy seguro. Izuku se apagó y tomó su agua y el salero. Pero comencemos por, desenroscó la tapa del salero y lo volcó en el agua, enviando una sonrisa de disculpa a la mesera, quien afortunadamente no estaba prestando atención mientras servía otra mesa. Con un poco de suerte, se habrían ido antes de que ella se diera cuenta de que se había metido el salero en el bolsillo. Oh, era un mal cliente, nunca podría volver aquí y luego tendría que decirle a Denki que no podía seguir coqueteando con la camarera porque había robado un salero. Izuku negó con la cabeza. Podría preocuparse por eso más tarde, porque ahora tenía una misión. Se volvió hacia su computadora portátil y comenzó su programa de miel virtual en la configuración más baja posible antes de abrir otra ventana y buscar frenéticamente en Google experimentos con electricidad y agua salada. Si no atraía a ninguna abeja, podía modificarlo para que la atracción fuera más fuerte, pero como básicamente estaba sentado dentro de la colmena, hasta donde él sabía, lo último que quería era ser invadido por abejas gatillo. Probablemente no lo afectarían, con él sin peculiaridades y todo eso, pero llamaría más la atención de la que quería. Según este sitio web, necesitaríamos una bombilla. Izuku miró a Denki. Tenemos uno de esos. Denki miró hacia arriba. Probablemente sea mejor si no robamos el que está sobre la mesa, ¿verdad? Izuku se rió entre dientes incómodamente y verificó para asegurarse de que su programa se estaba ejecutando correctamente antes de pasar al siguiente experimento de la lista. Tal vez solo ver si puedes sorprenderme. Denki lo fulminó con la mirada, pero Izuku simplemente le devolvió la sonrisa. Vamos. No es como si nunca antes me hubieras sorprendido. Denki se rió entre dientes y negó con la cabeza. Supongo que tienes razón. Vamos a hacerlo. Perfecto. Izuku sonrió y metió un dedo en el vaso. Ahora mete tu dedo también y asegúrate de no tocarme, luego usa un poquito de electricidad. Denki se encogió de hombros e Izuku sintió la ahora familiar sensación de estática corriendo a través de él. No dolió, pero Izuku sabía que su mamá se quejaría de que la electricidad no ayudaba a que sus rizos se comportaran cuando llegara a casa. Denki también estaba mejorando mucho en el control a bajos voltajes, considerando que solo podía dar una descarga de hormigueo, en lugar de una grande. Se siente un hormigueo, así que la sal definitivamente está funcionando. Si Izuku no se estuviera concentrando actualmente en tres cosas diferentes, definitivamente estaría escribiendo en su cuaderno en este momento. Pero, realmente no lo estaba intentando todavía. Denki frunció el ceño. ¿Cómo? No estaba tratando de no producir electricidad, pero tampoco había comenzado a poner electricidad en el agua todavía. Los ojos de Izuku se agrandaron y captó un movimiento por el rabillo del ojo. Miró hacia la pared para ver una abeja, cuerpo metálico brillando en la luz, arrastrándose hacia su computadora portátil con curiosidad. Manteniendo un ojo en la abeja a medida que se acercaba, agarró el salero vacío y obligó a su atención a volver al experimento. Eso es realmente genial. Quiero decir, tiene sentido que su nivel natural de electricidad sea más alto que el de una persona promedio, pero también significa que la sal probablemente esté amplificando ligeramente la electricidad además de conducirla. ¿Tiene sentido? Eso es genial. Kaminari dijo en voz alta. Izuku hizo una mueca cuando la abeja casi se fue volando, pero afortunadamente la miel digital que estaba usando para atraerla era un poco más fuerte que cualquier cosa que le dijera que imitaba el instinto de una abeja real. Eso significa que si tuviera una botella de agua salada o algo como parte de mi disfraz, ¿podría usarla para hacerme más fuerte? Izuku miró a la camarera, que miraba a su alrededor y miraba su mesa con sospecha, probablemente porque su experimento y volumen estaban empezando a molestar a otros invitados. Es hora de terminar con esto. Probablemente sea mejor darte un poco de alcance y colocar trampas. Izuku teorizó. Escondió sus manos detrás de la pantalla de su computadora portátil y con cuidado metió la abeja en el salero mientras se arrastraba por su teclado antes de transferirla rápidamente a su regazo y atornillar la tapa. Creo que deberíamos probar algunas cosas en el parque este fin de semana, pero probablemente deberíamos irnos antes de que las cosas se pongan demasiado impactantes. ¿No tienes escuela mañana? No me lo recuerdes. Kaminari hizo un puchero. Está bien. También les preguntaré a los electricistas en el trabajo para ver qué experimentos recomiendan. Buena idea.
Izuku detuvo rápidamente el programa y apagó su computadora portátil mientras metía despreocupadamente el salero que ahora vibraba profundamente en su bolsillo. Yo también traeré una bombilla. Es una gran idea. Denki se rió. En realidad, con todas estas grandes ideas, tal vez no las necesitemos. Quiero decir, es probable que una bombilla aparezca sobre una de nuestras cabezas eventualmente, ¿verdad? Izuku se obligó a mantener la calma mientras pagaban sus batidos y se iban. La camarera no parecía darse cuenta del salero perdido, pero definitivamente pareció darse cuenta de que algo estaba mal, incluso si no parecía poder decir que era Izuku. Solo dio un suspiro de alivio una vez que se despidió de Denki y se dirigió a una azotea a unas pocas cuadras de distancia, sacando el salero, completo con una especie de abeja malvada ahora enojada, para asegurarse de que realmente la había tomado. Misión exitosa. Capítulo 51, Anfitrión Shouta miró hacia la ciudad y buscó cualquier actividad nefasta. Después del desastre de Año Nuevo había sido un revuelo si los villanos se desanimarían por la caída decisiva del berserkero se animarían con la publicidad de Endeavouri, desafortunadamente para Shouta, fue lo último. La actividad criminal había aumentado constantemente desde entonces, especialmente una vez que se corrió la voz de que Viridian estaba fuera de servicio. Shouta y los otros héroes sabían que Viridian era bueno olfateando el crimen, pero aparentemente habían subestimado lo efectivo que era para disuadir a los matones locales. Solo en las últimas 2 horas, Shouta había tenido que detener a 3 villanos diferentes que parecían sorprendidos de que un héroe los hubiera encontrado sin su perro guardián guía verde y estaba comenzando a ponerse ridículo. No es que la peculiaridad del niño fuera encontrar villanos o algo así. Shouta hizo una pausa. Tal vez lo era. Honestamente, no era una teoría ridícula ahora que lo pensaba y Viridian nunca había mencionado tener una peculiaridad de análisis. Tendría que hacer que Tsukauchi revisara el registro de peculiaridades y ver si existía una peculiaridad como esa, pero si tenía razón en esto, entonces podría explicar algunos de los problemas de confianza en sí mismo del niño. Con una peculiaridad que solo era buena para encontrar problemas, Viridian probablemente no habría tenido la mejor relación con sus maestros y compañeros, y eso si no lo descartaran simplemente por tener una peculiaridad de villano como le habían hecho a Shouta cuando era un niño. La discriminación era tan ilógica, ¿por qué la gente? Escuchó el débil silbido de algo que volaba por el aire y en este punto era una segunda naturaleza a arrebatar la canica en el aire. Sonrió mientras abría la mano, luego frunció el ceño y miró hacia el niño problemático, que se movía nerviosamente en el borde del techo. La sudadera con capucha era obviamente diferente, pero definitivamente era su muchacho, lo que planteó la pregunta. ¿Rojo? ¿En serio? Shouta levantó la canica. ¿Desde cuando tu equipo es algo menos verde? Se quedaron sin verdes. Viridian se quejó. Fui a 3 tiendas diferentes y finalmente ordené algunas en línea, pero aparentemente están pendientes, porque todos han estado comprando estas estúpidas canicas como coleccionables, lo cual no tiene ningún sentido porque no soy un héroe e incluso si lo fuera, luego están comprando todas las canicas verdes y no queda ninguna para el verdadero Viridian, lo cual derrota el punto. Y luego tampoco pude encontrar ninguna sudadera verde, porque la gente aparentemente me está disfrazando, lo cual es aún peor. No te rías, Eraser, es vergonzoso. Oh, sí, estoy seguro de que la fama es absolutamente terrible. Shouta dijo secamente, mirando al niño para asegurarse de que estaba bien. El niño estaba físicamente bien, pero cuando alcanzó la sudadera con capucha, Shouta lo miró 2 veces y suspiró, ¿es en serio, niño? ¿De dónde sacaste eso? Amplifier me lo dio. Viridian soltó, tirando del dobladillo de una sudadera con capucha negra con capucha gris, las palabras, si se pierde, regresar a Eraser bordadas en el frente. Solo iba a conformarme con uno de los cardigans de mamá y devolverlos antes de que ella se diera cuenta, ya que tiene un par de verdes, pero ya sabes cómo las peleas suelen ser para mí y no quería arruinar la ropa de mi mamá, así que cuando me encontré con Amplifier en el camino hacia aquí y ella puso esto en mis manos, pensé que sería mejor si tal vez, lo siento mucho Eraser. Me lo puedo quitar. Mientras divagaba, Viridian se fue calmando gradualmente, se acurrucó sobre sí mismo y escondió la cabeza entre las manos. Aparentemente, Amplifier se había vuelto demasiado grande para ser segura, pero todo lo que eso significaba era que el niño estaba casi completamente sumergido en la tela mientras trataba de encogerse hasta convertirse en un objetivo más pequeño y Shouta recordó brutalmente lo joven que era este niño. ¿Qué lo había empujado a ser un justiciero de todos modos? ¿Un Eraser?
Viridian interrumpió tentativamente sus pensamientos. ¿Tú quieres que me lo quite? Suena re pervertido, ayuda. Shouta trató de transmitir el agotamiento de una semana en un solo suspiro. No, todavía hace frío y sería ilógico pedirte que te lo quites. Hablaré con Amplifier sobre cómo conseguirte un atuendo más apropiado. Eso realmente no es necesario. Viridian intentó insistir. Tengo uno que pedí en línea y puedo usar otro color hasta que llegue. Podría comprar otro color e intentar teñirlo de verde. Shotua resopló divertido, estaba hablando de armadura, niño, no de color. Sabes que hacen ropa de Kevlar, ¿verdad? No, esos contarían como elementos de apoyo ilegales. Viridian lo descartó rápidamente. Shouta arqueó una ceja, ¿y eso de alguna manera es peor de lo que ya estás haciendo? Niño problemático, eres literalmente un justiciero ilegal. Para su sorpresa, Viridian le dedicó una sonrisa devoradora de mierda. Pero técnicamente no soy. De repente, su boca se cerró de golpe y cualquier confianza que había sentido momentáneamente se fue junto con lo que había estado a punto de decir. Tenía algo que necesitaba mostrarte. Oh no, Shouta había tenido suficientes estudiantes tratando de distraerlo y no estaba dispuesto a dejar pasar eso. Viridian, en lugar de responder, Viridian metió la mano en el bolsillo de la sudadera con capucha y puso un salero en sus manos. El vidrio estaba ennegrecido por el hollín y cuando lo empujó, hubo un traqueteo de metal roto en el interior. Miró con curiosidad a Viridian, quien lo miraba culpable. Chico, ¿qué es esto? Viridian gimió. Bueno, era uno de los drones de Queen Bee. Estaba intentando piratearlo. Pensé que ya lo habías hecho. Shouta señaló. Es ilógico intentar piratear una abeja rota cuando sabes que la conexión con la colmena se corta en el momento en que se destruye. Pero no lo fue. La voz de Viridian se quebró. No estaba roto. Capturé viva a la abeja e intenté piratearla, pero cuando intenté seguir el código y averiguar dónde estaba la reina, debí haber activado algún tipo de mecanismo antimanipulación y la abeja se autodestruyó antes de que pudiera obtener información útil. Déjame entenderlo. Dijo Shouta, tan tranquilamente como pudo. Capturaste una abeja viva después de que te dijimos que te mantuvieras al margen de este caso, y en lugar de, no sé, decírselo a cualquier adulto capaz para que pudiéramos ayudarte, decidiste intentar piratearla tú mismo. No tenía nada de mi equipo de vigilante. Viridian se defendió débilmente. Entonces ve a una comisaría y da una pista anónima como civil. Shouta respondió, como si hubieran creído a alguien como yo. Viridian respondió con amargura. ¿Qué se supone que significa eso? Shouta preguntó pues eso. El niño se burló de la frustración. ¿Quieres la abeja o no? Shouta suspiró de nuevo y se guardó el salero en el bolsillo. Incluso quiero saber cómo lograste poner tus manos en una abeja viva. Viridian se encogió de hombros. Fue bastante fácil una vez que descubrí dónde estaba la colmena. Eso hizo que Shouta se congelara. ¿Qué acabas de decir? Viridian lo miró, todavía haciendo un leve puchero. Dije que era bastante fácil una vez que descubrí dónde estaba la colmena. Acabo de sacar un poco de miel digital y la abeja simplemente. Shouta lo interrumpió antes de que pudiera ir más lejos. El enjambre de abejas de Queen Bee no tiene una colmena. Eso hizo que la cara del niño se arrugara por la confusión, otra cosa a la que Shouta estaba extremadamente acostumbrado como maestro, aunque prefería ver esa expresión en la seguridad del aula, pero las abejas basan su comportamiento en sus contrapartes insectos. Las abejas reales tienen colmenas donde se reúnen cuando no están haciendo tareas para la reina, así que pensé que tenía que haber un lugar. No hay. Shouta dijo con firmeza. Estas abejas pueden actuar de forma real en algunas situaciones, pero no lo son. Son un Kirk. Pero, Izuku miró entre la seriedad y los inútiles restos de la abeja. Nada de esto tenía sentido. Había encontrado la colmena. Había estado allí. Había abejas. Su miel digital había funcionado. Pero entonces, ¿dónde se reúnen las abejas si no hay una colmena? Eraser gimió y se frotó la cara con cansancio. Mira, chico, esto nunca se mencionó en los medios para evitar la histeria, y no te lo dijimos porque se supone que no debes estar en este caso. Pero, Queen Bee no es un villano normal. Es como una avispa parásita más que una abeja. Posee una víctima, generalmente una adolescente por lo que hemos visto, implantándose dentro del cerebro de la víctima a través de la cuenca del ojo. La reina a veces seguirá viviendo la vida del anfitrión o podrían huir y formar otra vida como una especie de tapadera para su actividad de villano, pero su personalidad se convierte en una mezcla del anfitrión y la reina.
Las abejas viven adentro del cuerpo del anfitrión, o a veces alrededor de él si hay demasiados, pero no hay una colmena como la que hay para los enjambres de abejas reales. Así que créame, es posible que haya tenido suerte y haya encontrado una abeja, pero no hay forma de que haya encontrado la colmena, porque la colmena es, dentro de la reina. El estómago de Izuku cayó cuando 1.000.000 de realizaciones encajaron a la vez. La mesera del restaurante, Kohaku, tenía un parche en el ojo por un accidente que realmente no tenía sentido, considerando que ella dijo que era por su propia peculiaridad. Según los informes, su personalidad había cambiado después de este accidente, casi como si se hubiera combinado con otra persona. Actuaba enojada o molesta cada vez que criaban a las abejas. Oh no. Tenemos que irnos. Izuku comenzó a correr y saltó a la siguiente azotea, corriendo tan rápido como pudo hacia el restaurante. Con suerte, todavía estaba en el trabajo, pero si no lo estaba, entonces el gerente debe tener su información de contacto y podrían averiguar dónde vivía. Podemos salvar al anfitrión, ¿verdad? Eraser aterrizó a su lado y se puso a caminar. Se ha hecho, pero la reina solo abandonará a un anfitrión cuando el cuerpo muera, por lo que hemos visto, para evitar morir ella misma. Los anfitriones que hemos salvado en el pasado han tenido que ser resucitados. Hoy, Izuku no estaba preparado para eso cuando se despertó esta mañana. En realidad, tacha eso, no estaba preparado para nada de esto. Ni siquiera había planeado encontrar una abeja para piratear e incluso después de eso, solo había estado esperando encontrar a la reina antes de que ella se diera cuenta de que había pirateado. Izuku casi tropezó cuando una nueva comprensión lo llenó de pavor. Eraser, Izuku trató de evitar que su voz temblara. ¿Qué le pasaría al anfitrión si la reina se sintiera amenazada? Como si alguien pirateara una de sus abejas y posiblemente supiera quién es. Shouta resistió el impulso de maldecir mientras seguía el ritmo de Viridian. Había estado esperando que el niño no hiciera esa conexión, pero su estrés solo haría que el niño se asustara peor. La única opción lógica era la honestidad, por ahora, aunque solo fuera para evitar sorpresas desagradables cuando llegaran a donde lo llevara Viridian, especialmente si Shouta tenía razón al sospechar que el niño de alguna manera había descubierto a la reina cuando buscaba la colmena. Si solo el niño fuera en realidad un héroe en lugar de un justiciero mal apoyado, entonces podría haber leído todos los archivos y haber estado en las reuniones en lugar de buscar todo lo que pudiera encontrar en internet, que obviamente estaba incompleto. Incluso para los héroes experimentados, trabajar sin la información adecuada podría conducir a errores mortales. Dependerá del anfitrión. Shouta dijo simplemente. Si hay una razón por la cual se eligió a ese anfitrión en particular y la reina siente que está en riesgo de ser descubierta, entonces probablemente permanecerá en el anfitrión y simplemente irá al suelo. Sin embargo, si el anfitrión solo fue elegido por disponibilidad, entonces la reina probablemente los abandonará y pasará al siguiente anfitrión. La expresión de Viridian se tensó, pero no dio ninguna otra respuesta y Shouta no supo si alegrarse o no de que el chico pareciera haber captado lo que había dicho entre líneas. Por un lado, significaba que Viridian no se equivocaba por malicia o olvido, lo que significaba que tenía potencial, pero las emociones por las que este chico debe estar pasando, ¿por qué Shouta había dejado que Nemuri lo convenciera de entrar a enseñar? Shouta llamó a Amplifier y Rocklock para que los respaldaran mientras corrían, diciéndoles que permanecieran en espera en caso de que lo necesitaran. Habían estado corriendo durante unos 10 minutos cuando Viridian finalmente se detuvo y se agachó. Shouta se arrodilló a su lado y siguió su línea de ojos para ver un restaurante de estilo americano, con las luces todavía encendidas y solo medio limpias. Los empleados no estaban a la vista. Es la camarera. Viridian dijo suavemente. Su nombre es Kohaku y tiene el pelo cobrizo, como el metal, eso probablemente no sea realmente importante, pero ella marca todas las casillas. Parche en el ojo, cambio de personalidad, rodeada de abejas, todo. No sé si todavía está aquí, pero Shouta rápidamente les dio su ubicación a los otros héroes, luego miró a Viridian. Su primer instinto fue decirle al niño que se quedara quieto mientras él revisaba el restaurante, pero Dios sabía que el niño nunca haría eso. Quédate detrás de mí, niño, no importa a quién posea, la reina es peligrosa así que prepárate para cualquier cosa. En silencio cruzaron la calle, Viridian siguió sus pasos perfectamente a pesar de que Shouta podía sentir la ansiedad que venía del niño en oleadas. Cuando llegó a la puerta, Shouta activó su peculiaridad y pudo ver a Viridian cargando una canica en su resortera por el rabillo del ojo. Se asintieron el uno al otro y entraron por la puerta listos para una pelea, solo para encontrarse con un silencio inquietante.
Shouta mantuvo su peculiaridad activada y le hizo un gesto al niño para que se mantuviera callado mientras se movían alrededor de las mesas, esperando tensamente cualquier movimiento sospechoso o señal de ataque, pero ni siquiera había una mosca zumbando alrededor por lo que Shouta podía decir. Finalmente, llegaron al mostrador y doblaron la esquina para ir detrás de él, solo para que Shouta se congelara al darse cuenta de que había tenido razón y, a juzgar por la forma en que Viridian contuvo el aliento detrás de él, había sido demasiado lento para alejar el niño de Ver. Cuando la reina se sintió amenazada, decidió abandonar al anfitrión y se deshizo de todos los cabos sueltos, incluida la propia anfitriona, lo que significaba que la única señal de que Queen Bee había estado alguna vez en este restaurante era el cuerpo todavía caliente de la camarera en el piso.